Terroneros, sean bienvenidos a este su programa favorito. Dere dijo lo mismo, ni siquiera es su favorito. Bueno, si no mira la raza. Bienvenidos a otro episodio más aquí en La Terrona Podcast. Hoy les tenemos a un gran invitado, un muy buen amigo aquí en la comunidad, aquí para todos nosotros los terroneros. Una excelente persona, todo el tiempo está con nosotros apoyándonos en buenas y malas. Entonces vamos a presentarles a Polito, el licenciado Polito. Así es. Así es. Sí, pues, ¿qué más puedo decir? Sí. Él se dice todo. Polito, que es licenciado, tuviste la licenciatura en Derecho, ¿verdad? Así es. ¿Y ahorita eres juez del Estado? Soy juez segundo laboral en el estado de Aguascalientes. Recientemente acaba de abrirse los juzgados en Aguascalientes. Yo junto con una compañera somos los primeros jueces en la materia laboral ahí en el estado de Aguascalientes. Un orgullo. Sí. Un orgullo de aquí porque pues igual por lo general tenemos invitados que son más o menos dentro de nuestro círculo de amistad y con quienes convivimos. Y pues él, al igual que algunos otros de nuestros invitados que hemos tenido, pues es de aquí de la comunidad. Entonces pues nos llena mucho de orgullo que una persona de la comunidad pues esté en una posición tan importante, ¿verdad? Sí. Y más en estas cuestiones como de política, que de hecho un poco de lo que vamos a platicar hoy en cuanto al tema general pues va a ser más o menos sobre eso, pues algunas leyes importantes como para pues nomás así leyes chingonas. Sí. Bueno, entonces empezamos con lo que serían las leyes laborales. ¿Sí se pronuncia de esa manera? Sí, derechos laborales. Derechos laborales. Y pues el derecho es una rama muy extensa, abarca muchas áreas, pues igual que como en el caso de los médicos, hay médicos generales que en su momento pueden atender temas o enfermedades que son comunes, sí. Ándale, común. Pero ya cuando hay una enfermedad más grave, pues sí requiere de un especialista. Igual en el derecho también hay especialidades y una de ellas es la laboral. Entonces, cuando pues es difícil para una persona abarcar tanto conocimiento y sobre todo porque las leyes son muy específicas de acuerdo a la materia y pues sí se requiere una especialización y en el caso mío ahorita estoy especializado y abocado en la materia laboral. Okay. Muy bien. Me siento bien ignorante. Sí. De hecho, sí. Sí, yo también así. Pues es la laboral, pues eso es lo que elaboramos, ¿no? Todas las leyes que nos defienden como trabajadores, ¿no? Sí, en el caso de México fue de los pioneros a nivel internacional donde incluyeron los derechos laborales en las constituciones y en un momento pues fue referente histórico a nivel internacional sobre la protección de los trabajadores. Desafortunadamente durante mucho tiempo pues quedó olvidada esa área y no se le dio la atención que se requería. Anteriormente, en el caso de el derecho laboral, era resuelto se llaman juntas de conciliación y arbitraje que dependen del Poder Ejecutivo. Entonces hubo mucha pugna a raíz también de presiones internacionales que decían cómo es posible que si es un juicio como tal, esté llevándose por el Poder Ejecutivo. Si está dividido el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces si es una actividad judicial que tiene que estar haciendo el Ejecutivo llevando este tipo de asuntos. Okay. Y a raíz de eso fue que se reformó tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo y se dio la creación de los juzgados laborales, que es donde actualmente yo me encuentro. Actualmente laboras. Laboral.
¿Y nos puedes platicar un poquito acerca de las leyes, lo que sería lo más común, que por ejemplo, es que tenía esa inquietud yo de que aquí en el pueblo cercano, aquí donde por la mayoría labora, no se están respetando casi ninguno de los artículos esenciales, ¿no? Por ejemplo, no hay contrato para empezar, no hay contrato laboral. Sí, pues sí, desafortunadamente como que todo se maneja por costumbre y nunca se formaliza nada. Promesa, ¿no? Sí. Te voy a pagar tanto y al último nada. O sea, es que queda más como en eso, como en amigos, sí. palabra ahí nomás. Por lo mismo, casi por lo general estamos trabajando como entre las mismas personas que nos conocemos. Entonces, en dado caso, cuando ya sales a trabajar fuera, por ejemplo, ahí sí es donde a lo mejor requerirías algún tipo de contrato, pero es mucho como por esa falta de cultura que tenemos nosotros en estas cuestiones de que llegamos y pues vine a pedir trabajo. Simón, vente mañana tempranito y ánimo. Pues ¿cómo va a estar el show? No, pues él te va a pagar tanto. Me parece perfecto. Pues. Y ya. Entonces sí, es pues falta. No es nada común ver que llegues y que te den un papelito y que llegues y firmar. Exactamente. Y es nada común. Y pues este tipo de pláticas pues es a lo rústico, pero por ejemplo aquí está, ahora sí aquí tenemos a un especialista en ese tipo de temas que pues nos puede brindar un poco más de conocimientos en esas áreas. El hecho de que no exista un documento como tal firmado no es impedimento para que se puedan exigir y reclamar los derechos. Hay formas de acreditar la existencia de un contrato, de una relación laboral distintas a propiamente el papel, entonces no necesariamente debe existir un documento donde... Lo que tienes que comprobar es que estás laborando ahí, ¿no? Sí. La manera que puedes comprobar que es... Sí, que existe una relación, se llama personal, subordinada, que está a las órdenes de una persona, y remunerada, que recibe a cambio un salario por el trabajo que realiza. Bueno, y luego seguiría otra de las leyes o de sí, que se supone que nos protege, sería lo del aguinaldo, ¿verdad? Aquí también no lo manejamos mucho, también porque a veces no duramos todo el año trabajando, o por ejemplo acá en el pueblo en el que trabaja, voy a decir la MUTES, es que trabajan, no sé, 3-4 años, y de esos 3-4 años el aguinaldo, pues ellos lo manejan como ellos quieren, ¿no? Sí. Que te lo van a aumentar. Fíjate, tengo una amiga que apenas estaba trabajando, duró 2 años trabajando en una tienda, y su aguinaldo cuando la despidieron y todo, fueron de 180 pesos. No, 2 años trabajando, no, 180 pesos. Le fue bien. Bueno, pedir algo. El aguinaldo es por año de servicios trabajados, y mínimo deben ser 15 días. De 15 días, ¿ah? Sí. Pagado antes del 20 de diciembre. Es que ya... Yo en ninguno de mis trabajos he tenido aguinaldo. Yo sí, eso sí. Y como que lo hacen ver como si fuera, te voy a dar esto. Sí. Y no es que te lo estén dando, sino es algo que tú ya te ganas. Es como si te estén haciendo un favor, ¿verdad? Como... Sí. Pero es que doy aunque sea esto, porque pues, para que no digas. Pero... No, y luego es lo que te digo, que es como que esa falta de cultura que venimos manejando, porque si conociéramos un poco sobre esto ya como más en concreto, tuviéramos como la facilidad de poderle decir al patrón, exactamente, o sea, ¿qué? Pues ya se llegó. Y decirle 180 pesos. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Que como volvemos como a esta misma palabra, como a lo rústico, de nomás llegar y pues fechas pasan y pues tú ni en cuenta te das. Si el patrón llega de buenas y te dice, ahí te va a ir, es que el aguinaldo, tú pues agradecido con el de arriba, ¿verdad? Pero en realidad es algo que nosotros como trabajadores, como empleados, pues tenemos que exigir ese tipo de, pues sí, de economía. Sí, luego también sí que la prima dominical, ¿verdad? Eso yo también lo manejé varias veces, en casi todos mis trabajos lo recibía, que era un porcentaje más. ¿Una prima dominicana? Una prima dominical que era pues que como labor. Que no me va a llegar el aguinaldo, pero la prima. Sin aguinaldo, pero la prima no ya es dominicana, ya que.
No le hace que no sea ni dominicano, de aquí no hay pedo. Momento norteño. La prima, momento norteño. Sí, luego, bueno, sí, esa que sería como el 25% de lo que corresponde en el día, ¿no? O sea, un aumento del 25%, ¿no? Sí, porque pues se supone que por ciertos días de trabajo corresponde un día de descanso y el domingo generalmente es el día de descanso, y si por algo tienes que trabajar, pues se tiene que remunerar con un extra el tener que trabajar un día que estaba destinado a descansar. Yo siento eso también, perdón, eso también pasa igual como en las horas extra, ¿no? También, cuando metes más horas de trabajo. No sé aquí en México cómo se dé, pero estuve trabajando un tiempo en Aguascalientes en una empresa, y creo que sí, a los que trabajaban ahí les pagaban el doble del salario. No sé si era lo correcto, pero eso era lo que decían, como para remunerarles el trabajo extra que estaban realizando. Yo siento que aquí en México, por lo general, como hay mucha necesidad de trabajo, los patrones se dan el lujo de eso, de no dar, o sea, no dar aguinaldos, no dar nada, porque dicen, pues tú vas a exigir algo, pues córrele. Ándale, exactamente. Voy a contratar a este carajo que ni sabe ni qué es mi disculpa. Voy a contratar al Migue para que no me cobra aguinaldo. Si acaso la prima dominicana a lo mejor sí la pide, pero la aguinaldo no. Si acaso eso sí la pide a lo mejor. No, es que sí pasa eso exactamente como dices. Como hay demasiada necesidad de empleo, pues tú dices, tienes varias personas que están buscando ese mismo empleo, entonces dices, estás exigiendo demasiado para mí, como patrón, pienso yo. Y dices, pues entonces te voy a despedir así bajo la mano. Yeah. Sí, pues ayer vino un guandajón a pedirme jale, y él, así como las necesidades en las que vino a decirme que quiero trabajo, pues fácilmente a este chavo que me está exigiendo ahorita todas estas cuestiones, lo corro, contrato a aquel, va a tardar un tiempito en aprender el trabajo, pero va a volver hasta mucho tiempo después para que él tenga el derecho, como ahora sí no derecho, más bien como el ánimo, ándale, animarse a decirle, ¿qué onda? Porque, por ejemplo, bueno, yo desconozco muchas cosas de este aspecto y eso, y una de esas cosas es si no sé tampoco si para cualquier trabajo sea obligatorio pues que te remuneren con el aguinaldo así. Supongamos el trabajo aquí de campo, no sé si... Sí, para cualquier trabajo. Sí, es que... Entonces, por ejemplo, si van a trabajar ahí con Federiquín, hace un año, a ver, Federiquín, aguinaldo, mijo, ¿qué pasó? Vienen las molidas. Vienen las molidas, a ver. No, pero es que... Voy a empezar a trabajar en diciembre para que nomás pase el año. Es que es lo que te digo, que en realidad... Así no aplica, En realidad pasa eso, que por ejemplo somos personas que por lo general pues convivimos todo el tiempo, entonces existe esa confianza como para... Pues obviamente nomás decir, pues estoy trabajando como quien dice, de nomás por el día. Entonces, no vamos a moler toda la semana, nomás vamos a moler 4 días. Ahorita que se da mucho en el aspecto de las molidas, en cuanto a campo. Entonces, pues nomás los 4 días te voy a pagar, y ahí luego vemos a ver si hay más molidas por ahí. Pero por ejemplo, si tiene algún trabajador de base que le dure muchos años, sí le corresponde. Por ejemplo, bueno, todo esto se va a mostrar, pero por ejemplo... Sí, a él le corresponde. Le corresponde ahí algo. Hasta ultra. Actívate, Federiquín. O la prima de Prima cubana. No, y Fede sí tiene muchas primas, no solo mexicanas, pero sí tiene primas. Y luego ya seguiría como lo que sería el día de descanso, ¿verdad? Que siempre, de todos modos, por cada semana te corresponde descanso, sea el día que te lo asignen o el día que tú lo pidas, ¿no? Más o menos, así se maneja. Sí, generalmente pues se acostumbra que sea el domingo, pero puede ser cualquier día. La idea es que sí haya un día para descansar y que se recupere el trabajador y pueda seguir desempeñando y cuando te hablan que te están moleste, bueno, para empezar no deben de hacer eso, pero en dado caso que lo hicieran, cuando trabajas se supone que te tienen que reponer mucho, o sea, el triple o el doble. ¿Cómo? O sea, cuando te exigen que vayas otra vez a trabajar porque tienen mucho trabajo. O como un sábado. Por ejemplo, el día que te toca descansar. El día que te toca descansar, ese día tienes que descansar, pero si te dicen, no, tienes que venir porque ya se nos acumuló el trabajo y hay que sacarlo. Entonces, tú puedes decidir si vas o no, pero si vas, te tienen que remunerar de una manera más más. horas extras. Sí. Más horas extras.
Y si es en domingo, pues triple, ¿verdad? Ay, Sí. Yo no- Trabajar todos los domingos nomás. Yo no- Trabajar los domingos. No, pero ahí en ese caso ya no aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya tú tendrías una jornada en cuanto a los domingos. Sí. Porque es, por ejemplo, como los turnos que se cumplen en algunas de las, por ejemplo, tiendas departamentales o bancos, por ejemplo, que son, 24/7. exactamente, Ah, son lugares que muchas veces Más tienen empleados todo el tiempo. O sea, entonces, entre semana se da de que esté cierta cantidad de personas y ellos descansan para que un fin de semana esté otro grupo de personal pues cubriendo esas horas. Entonces ahí, como tú dices, nomás trabajar los domingos no aplicaría. Y era broma. De verdad, yo me sería no, la política dice La ley. según la ley. Aquí. Y luego también ahí viene el pago de tu utilidades, ¿sabes? Que Sí, también se en tiene varias que- empresas se maneja también que si la empresa generó rendimientos, corresponde al trabajador un cierto porcentaje porque él colaboró para que esas utilidades se generaran en la empresa y esas se Fíjate. pagan en el mes de mayo. En el mes de mayo. Por lo general eso es, o sea, es por el trabajo, ¿cómo se dice? El trabajo acumulado de una cantidad de tiempo o por proyecto, por ejemplo. No, ese es anual, es un derecho que se Se hace genera en anualmente. forma anual. Ah, ok. Es como si en tu trabajo, como por ejemplo, tu empresa vende, por ejemplo, una tienda como de esas grandes, ¿verdad? Que vende, que excede lo que vendió el año pasado, cuando ya dice, no, pues hay un excedente de tantos millones, entonces le corresponde un tanto millón. por ciento. Corresponde Corresponde a 100 millón. Te No, corresponden te 180 corresponde pesos. 180. ¿Cuánto le dieron? 180 pesos te corresponde. Y que se pone reflejo poquillo, 100. la prima también. Él solo. A mí me También pasó, tiene la prima. a mí me pasó que sí me dieron 5,000 pesillos. Y, Me agencia eso de la prima. Sí, vino a rentar con 5,000 pesos y luego con la prima. Imagínate. De lujo. Le fue bien con la prima y luego 5,000. Y los 5,000. Pero esto es obviamente hace mucho, ¿verdad? Sí. Esto es hace mucho, porque luego nos aventamos a tele. Sí, güey, no, así es. Así es esto. Y sí, está chido con la prima, pero no, o sea, está chido con la y mamá. luego ya sería que también tenemos derecho a vacaciones, ¿no? Y primas vacacionales, que también, otras primas. Es que las otras No, primas ya son de las vacaciones. No hay Voy a nada. tener que implementar a trabajar en alguna empresa, en la que sea. Entonces por lo primas general, hay, a lo loco. Cuando entras en una empresa, más o menos, digamos, profesional, en la que sí se ve que se apeguen un poquito más a las leyes, está lo del aguinaldo, que se da pues todos los diciembres, o sea, un año. La prima vacacional, que todavía no me quedó muy claro cómo es. Y luego la otra prima, la que no es La vacacional. prima dominical. La prima, la que es dominicana, ¿sabes? Y luego está. La venezolana, ¿no? Y- Una cubana. Y luego está, ¿qué otra cosa era? Vacaciones. Las utilidades. Las utilidades. Es que también, por ejemplo, son tantas cosas así que yo no estoy Familiarizado. enterado, no estoy familiarizado ni nada. Fíjate que en entonces, las empresas grandes ya, por lo general, siempre hay un sindicato, ¿no? Que, Sí, es, cierto. que es lo que te hace, pues que te den o sea, que exigen tus derechos en la empresa. Por eso es cuando en las empresas grandes hay, pues, buenos tratos que te dan ahí mismo, por lo mismo que hay sindicatos entre trabajadores, Ajá. que son los que exigen tus derechos para el trabajo. ¿Sí? ¿Me entendiste? ¿No? O sea, los mismos trabajadores hacen como una junta para decirle al patrón Se que... juntan como una asociación para la defensa de los derechos de los O sea, trabajadores. no te están dando vacaciones correctas. Entonces juntas a ti, están trabajando en una empresa, a mí, a ti, a Kevin y a otra persona, para decirle al patrón, pues ocupamos vacaciones porque pues sí, de aquí está la ley. Exacto, entonces muy bien, uno tiene el derecho de reclamar, ¿verdad? Cuando Sí. ves que te están explotando mucho. Decir, no, pues, ¿sabes qué? Ya excedí mis 8 horas de trabajo, de aquí en adelante Está las horas abierto. van a ser No, la que está abierta. horas extras cobradas. Esa. Y que veo que no tengo mi prima dominicana, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ocupan pasaporte, ¿qué te vale todo? Mándale esa que no sea dominicana, de aquí mismo de México, no hay problema. Y espérense, porque también sigue la prima de antigüedad. ¿Tanto? Sí. Ah, La no, prima pero esa de ya antigüedad. no me lateo mucho. Esa La ya, antigua. ya con que
No calidad vamos a Como que la calidad bajó. La calidad bajó mucho. Si me quedo con la prima. Me quedo con la única. A ver, entonces alguien ya me estoy confundiendo, ya me hizo bolas. No, es También que... está la prima de antigüedad, pues. Pero eso ya me imagino que se da ya cuando tienes mucho tiempo trabajando. Sí, ahí. exactamente. Sí. Cuando ya tienes muchos domingos llenos. ¿No? Es que te pagan triple nomás. No, ese es por años trabajados. Ok. No, si es domingo, si es lunes o sábado. Es como lo que tú decías de las vacaciones. En otro Es muy episodio. interesante todo esto y sí tenemos que conocerlo. Sí, me fue el pedo. No, la verdad que esto sí es muy interesante en la cuestión de que pues es algo que sí debemos de tenerlo, o sea, bien familiarizado todo este tipo de pláticas que por ejemplo ahorita estamos hasta bromeando y de todo, pero en realidad Ya es nos dimos algo que cuenta que vamos nos a explotaron. exactamente que necesitamos es algo que necesitamos tener un poco de conocimiento para que en un futuro cuando se esté ejerciendo ya sean las carreras que se están estudiando o si no se puede, por ejemplo, que en cualquier aspecto en el que estés laborando, pues tener un poquito de conocimiento para poder exigir este tipo de derechos. Sí. Porque en realidad son muchísimos, por ejemplo, como Miguel ahorita dijo, yo ya me hice bolas de tantas primas y de tanto, No, sí, pues pero es que en sí. realidad sí es cierto. Sí, son- es que son eso es lo malo demasiadas porque cuestiones. te apuesto a que hay muchas personas que igual como yo no estaban enteradas de tantas remuneraciones que te dan las empresas O que te y tienen qué que dar. fechas o que te tienen que dar exacto y tú no te das cuenta, entonces para ti lo normal es nada más que te llegue tu aguinaldo porque eso es lo más que conoces, ¿ves? Ah, exactamente. O que te llegue tu El quincena. sueldo ya. El sueldo, Sí. exacto, el sueldo. De hecho se ve más común, por ejemplo, aquí en los ranchos que tú estás acostumbrado a yo voy a ir a trabajar y cobro mi día por día, pagamos una cantidad de dinero por día y yo sé que al final de la semana, el sábado, me va a tocar pues lo que se acumuló en los días que trabajé. Exacto. Y eso va a ser nada más mi ganancia de trabajo, cuando realmente existen muchas... Sí, pues por ejemplo, la ayuda para gastos de matrimonio también existe. Pues, O sea que si te vas a casar, la empresa te tiene que ayudar con una cierta cantidad. Hay que Pero eso sí, aquí en México Sí. sí pasa. Sí, por paternidad, por maternidad también. Bueno, por ¿Por maternidad. maternidad también? También, Sí. Por maternidad. recientemente hubo una reforma porque consideraron Sí. que era discriminatorio porque nada más está bien. a las Sí, mamás sí, pues, les sí, consideran- de hablan de- Digo, por maternidad Sí, 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 se sí. conocen ¿no? muchas cuestiones de que, por ejemplo, las maestras de Las nuestras primarias. escuelas, exactamente, o en secundario, preparatorio, O lo lo que que sea, que de repente pues Pero tenían bien que estar... calenturientos, se pasan cada rato. No, pues necesitaban este tipo de descanso y pues es una ayuda que les brinda también el gobierno y bueno, o más bien la empresa en donde están ejerciendo su labor, ¿verdad? Para que pues que haya un poquito más de recuperación en cuanto a gastos. Y otra cosa, el salario necesariamente tiene que ser en pago, ya sea en efectivo o depósito, porque por mucho tiempo se abusaban los patrones el pagar en especie, Pero en en alimentos, despensas. En tickets, Lo que decían Vales que de las despensa. tiendas de raya anteriormente, sobre todo en las comunidades, era que trabajaban toda la semana y en lugar de darles un pago en dinero, pues les daban su despensa porque no tenían forma de salir a ellos a comprar lo que necesitaban para su alimentación, entonces a fuerza la tenían que comprar en la tienda del patrón y el mismo dinero se quedaba ahí. El patrón decía, ¿quiere comprar una plancha? Esa se cuesta 15 días de trabajo. Y Ándale. ah, eso es triste. Y eso ya sí está prohibido, necesariamente tiene que ser pago, ya sea en efectivo o... No, qué bueno. Y les dan un chingo de billetes, pero los del Monopoly. sí, también haciendo a veces hasta sus propias monedas, ellos las Sí. acuñaban sus propias monedas en las tiendas de raya. No manches, eso sí es explotación Sí. total. Pues todavía sí. No, digo, obviamente, pues son reglas que independientemente cada patrón pues da, exactamente. Entonces, Que no debe. y tristemente, aquí en México hay mucha escasez en cuanto a trabajo y hay muchas personas pues que en Que realidad abusan. quieren trabajar. Entonces, No. en el momento en el que entran a una de este tipo de empresas donde a lo mejor las políticas están un poquito raronas, pues no hay de otra para el trabajador. ¿Por qué? Porque pues es la necesidad la que les está Se ejerciendo. aprovechan precisamente de la necesidad. Y de la ignorancia. ¿sí? El derecho laboral
la idea es que sea proteccionista del trabajador, trata como de equilibrar esa desigualdad que existe entre el patrón, como él tiene el capital, tiene el dinero, tiene la forma las facilidades. De proporcionar el trabajo, y como el trabajador necesita, pues se aprovecha muchas veces el patrón de esa necesidad. Entonces la idea del derecho laboral es como equilibrar un poquito esa desigualdad que existe para que no sea arbitrario y que el trabajador, el patrón siempre haga pues lo que esté abusando. Sí, porque pues a fin de cuentas el trabajo, o sea, como dice Polito, tiene que haber un balance, porque realmente el trabajo que saca, o sea, la ganancia que obtiene el patrón del trabajo es gracias al trabajo que tú desarrollas. Entonces, pues básicamente ahí tú estás ayudándole al patrón a terminar un trabajo y el patrón te tiene que ayudar pagándote. Exactamente. Fíjate, aquí tuve una vez un trabajo que me dio una... Bueno. Saludos. Bueno, corte A. Okay. Había alguien ahí que yo trabajo y luego pues tenía que transportar pastura de pues molida, ¿verdad? Molieron y tenían que transportar la pastura, guardarla. Entonces dije, pues yo solo no la armo, invito a unos amigos. Estaban que nos Ya sé paguen. quién. Entonces, ahí estamos trabajándole como, ¿qué será? Todo un día. Cargando pastura y pues no está fácil, o sea, pues estaban pesados y luego pues de morrillos, estamos como en la secundaria, en la prepa, ponle. Y no, pues ya acabamos todo el jale, no, pues ya vamos a que nos paguen. Muy bien, y fuimos y luego sacó una rama de plátanos. Ya tu platanito, mi madre. Bueno, gracias. Y tú, Toño, ¿y mi prima? ¿Onta? Pobre de mi en paz descanse, sí. Sí, No, pero pobre. sí, o sea, sí, pues sí es literal, ¿verdad? No lo digo como en la cuestión de que, de broma, pero sí, no. No, es que sí, a muchas personas sí no la jugó así. Sí, iba a decir algo más sabio, pero No, pues de hecho, por ejemplo, igual vamos a omitir en nombres y todas estas cuestiones, pero también es igual un tipo de, un familiar. Tenía mucho la cuestión de que, por ejemplo, mi mamá nos decía, no, pues vayan y trabajen. Es que, mamá, ya trabajamos esta semana y la verdad no miramos la remuneración, o sea, nosotros trabajamos de Oquis, pues yo pienso que no. Entonces, no, son peonadas. Mi mamá, obviamente, por esta cuestión de que somos familia, pues mi mamá no lo mira pues más bien lo mira por ese aspecto. Entonces... pues ya teníamos que ir tristones, ¿verdad? Pero ahí vamos. Sin ganas. Pero obviamente existe como también ese como lazo familiar que muchas veces también no entienden las jefecitas de que pues el tiempo también y el trabajo que estamos ejerciendo pues tiene que haber una fíjate, remuneración. básicamente exactamente eso es lo que pasa aquí en el rancho también. Y te apuesto que aún así, conociendo los derechos que tienes tú como trabajador, como trabajas realmente casi para pura familia, obviamente no vas a llegar con Federiquín a exigirle que te dé su prima, a que te dé porque es misma familia. Ya no están todos mis primos están bien pinche muchacho. Si no, imagínate, pobre Federiquín se va a quedar sin prima. Claro, te vamos a aburrir. Ya otra vez la misma, ya tan. Ponemos mucho de ejemplo a Federiquín, pero es que es potencialmente hablando aquí en la comunidad, es una fuente de empleos muy grande en realidad. Pues de hecho, bueno, yo considero que para las mujeres eso sería como... Bueno, también muchos hombres van... Pero muchos de las personas varones de aquí del rancho es a lo que se dedican trabajo de campo. Y pues Federico es un peón... una empresa grande ahí. Sí, una empresa gigante. SADCB, Federico's Company, SADCB. Y luego ya como todo empieza, también termina, entonces la terminación de la relación laboral, la que serán los despidos, ya sean justificados o injustificados, y ya pues ya corresponde beneficios dependiendo si son justificados o injustificados. Y también existe la renuncia. Porque también cuando, bueno, pues he escuchado ejemplos, o sea, que dicen que no, pues que renunció tal. Porque también cuando renuncias te tienen que dar un cierto... Si es renuncia depende de los años trabajados, pero generalmente lo único que sí es de cajón es bueno, si es renuncia, el aguinaldo en tiempo proporcional al que trabajó.
vacaciones y la prima vacacional. Hay ciertos beneficios que le llaman que son derechos irrenunciables, que esos a fuercitas se tienen que otorgar, y aun cuando firmaran algún papel que digan no deseo recibir eso, se anula ese documento porque son irrenunciables, nadie puede... En el caso como por ejemplo del finiquito, si el finiquito es también cuando sucede algo así, ¿no? No sé si es cuando tú renuncias o cuando te despiden del trabajo. Son de las dos. En las dos. En las dos. Así se les nombra. Nada más los beneficios que tienen varían si es que tú renuncias o si es que te despiden. Si te despiden son más los beneficios que se te otorgan. Entonces te agarras a putazos al No, pero si es despido justificado no te correspondes tanto. Que si es un injustificado, que no te comprueben que debieron de haberte despedido, que hubieras faltado alguna de las normas del políticas, trabajo. Pero dicen, cuando falta este día, no se vienen a... Fantástico. No es tan fácil, ahorita que yo estoy en el área laboral resolviendo esos asuntos, pues no es nada más que el patrón diga que así fue y ya, sino por lo mismo que decíamos del desequilibrio, la mayoría de las leyes están a favor del trabajador, entonces le corresponde al patrón acreditar que realmente no cumplía con sus obligaciones, que le pagó, muchas veces dicen, no, yo ya te lo pagué, tiene que comprobar que efectivamente se lo pagó. Sí, pues ya entran ahora sí más más a fondo a todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Yo antes de pensaba que era como en Estados Unidos, que ya ves que la ley ya es como bien muy diferente, como los juicios. Y antes decían, oye, yo quiero ser abogado, yo quiero llegar y... Ay, se olvidó. ¡Ibas bien! No, es que me acuerdo que se llama, ¿cómo dice? Juicio, Pablo, juicio. Protesto. Protesto y por eso. Con la reforma, los juicios ya son orales. Sí, porque antes era mucho de que era el papel, lo llevas con el juez y ya el juez lo miraba el caso y todo eso y lo regresaba al abogado. El abogado recibía pues la carta, todo, entonces ya miraba qué procedía y otra vez mandaba llegar de acá. Ahorita la mesa. Miraba el caso y entonces lo regresaba al juez y ahorita entonces dices que ya es como más... Sí, anteriormente era mayormente escrito y ahorita ya es predominantemente oral, le llaman. Nosotros en la misma audiencia escuchamos a las partes, lo que tienen que decir el actor, el demandado, y si hay algo que tengan que reclamar o que tengan que manifestar, en la misma audiencia de forma oral nosotros les tenemos que resolver si ya es más similar a lo que porque también no es lo mismo, o sea, unas palabras escritas que ver a la persona que te está diciendo. Sí, es uno de los principios que rigen ahorita el procedimiento nuevo, el procedimiento laboral, que dicen que debe haber inmediación e inmediatez, como estar de cerca con las personas, porque muchas veces si ves nada más papeles no puedes apreciar lo que te está diciendo, por ejemplo, un testigo que tú le estás viendo de frente y puedes darte cuenta si está mintiendo o no. Y luego que capaz que el abogado se equivoca de que diga, que le ponga, no, pues que persona ató a su hijo y que era mató menso. Van como 2 horas de cárcel. No, sí, pero tienes toda la razón. En realidad, de estar frente a frente con una persona y mantener una conversación, tú te das cuenta muchas veces de los gestos, ¿no? Exactamente, sí, en cuanto a gestos y la reacción le dice mucho en cuanto a gestos y comportamiento, sabes muchas veces como en qué situación se encuentra, si por ejemplo está un poco triste o cualquier situación. Sí, de hecho hasta si está un poquito loquito, ¿verdad? Y en papel, obviamente, pues eso lo pasa desapercibido, pues claro, pues eso no. Y aparte lo que escriben, pues lo hace el abogado y él pone lo que él quiere y ya nada más la persona firma. Pero ya si tienes a la persona de frente, pues realmente tú te puedes dar cuenta de si está mintiendo o no. A ver si le dice, no, mató a mi perro. Se le salieron los ojos.
luego también, y luego ya también nos pasamos de que no debe haber discriminación para el trabajo, ¿verdad? Pues si el trabajo lo puedes hacer y siendo invidente o te falta un brazo o color de piel o 2 pies o raza o 2 pies, sí, o tienes algún síndrome o todo eso, entonces tú puedes, pero puedes cumplir con lo que te piden en el trabajo, no debes de discriminarlo, ¿no? Sí, también la reforma que se dieron recientemente protege mucho la discriminación. Ahorita con la reforma piden necesariamente que antes de que una persona vaya a un juicio, tiene que pasar por una etapa de conciliación. Esa etapa de conciliación lo que trata es de que se arreglen las partes sin necesidad de un juicio, porque el juicio es desgastante, sí, claro. Tienes que invertirle en abogado, entonces si se puede solucionar de una manera amigable, pues la idea es que ahí concluya y que reconozcan cada uno lo que le corresponde y se realice el pago. Y en cuestión de discriminación hay una norma especial que establece que para ese tipo de asuntos no es necesario que agoten esa etapa de conciliación, porque lo manejan como si fuera volver a revivir episodios que fueron como tristes para las personas. Si ya te discriminaron por esto y tener que ir a verle la cara nuevamente, entonces es como una excepción a esa obligación de que tienen que ir a conciliar, porque privilegian la protección de la discriminación. No, y de hecho sí es muy correcto, porque pues si revive, por ejemplo, como ese tipo de vivencia que ya haya tenido. Exactamente. Porque así, ¿cómo se dice? No, el crudo estoño, aparte de el crudo estoño. Aparte de ya haberlo vivido. Yo estoy dando mi mejor parte para no verlo así. Estoy bien desmayado. Yo pienso que, bueno, aquí también no es que no sé eso, pero aquí también se apoya como, si no tienes dinero como para un abogado, el gobierno sí te implementa uno. Sí, en materia, bueno, en todas las áreas siempre hay, por ejemplo, en materia penal hay defensores de oficio, le llaman. Esos defienden gratuitamente a las personas. En materia laboral está la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, donde tienen abogados que de manera gratuita le llevan el Porque trabajo. si te pones a pensar, es que como en general en todo el mundo yo pienso que el que tiene feria es el que predomina siempre. Porque pues a lo no, mejor por general, o sea, no es siempre. Bueno, más bien la idea que se tiene es esa. Que aunque vayas a un juez, por ejemplo, a un juzgado, realmente, pues la idea que yo tengo, por ejemplo, la persona que invirtió más dinero en ese abogado, pues, es la que va porque al juicio. Imagínate que, pues esa es mi idea, que vas a agarrar un terreno, ¿verdad? Que vas a pedirlo por X razón, que te lo dieron, como no sé, y hay un papelito y hay otras familias que quieren pelear, algo así. Entonces yo pienso que el que predomina más es el que tiene la feria, porque es el que, por lo general, imagínate, cuesta 100,000 pesos el terreno, ¿verdad? Está chiquito, no sé, 100,000 pesos, y el abogado te cobra tanto. El abogado te cobra tanto, entonces ya empieza que, pues como quien decía, el terreno ya no va a valer lo mismo. Dices, a ver, pues mejor me compro otro. Exactamente, entonces el otro, pues el que esté peleando el terreno, entonces va a decir, no, pues hay que, nomás por echarle bronca, hay que darle, y también hay que meter abogado. Entonces se va a dar el juicio así, hasta que ya no tienes dinero, entonces va a decir, no, pues mejor ten terreno. Ya perdí más de lo que iba a ganar con el terreno. Entonces, muchos de esos problemas se pueden evitar también implementando lo que es la cultura del testamento. Así es. Si desde un principio tú defines bien qué es lo que tú quieres hacer con tus bienes, pues ya lo estableces en ese documento, y no necesariamente el que ya te vayas a morir es porque vas a hacer el testamento. Muchas veces pensamos eso, que solo voy a hacer el testamento porque ya me estoy muriendo. Y pues no. Lo importante es como fomentar esa cultura en todos, que desde un inicio tengamos bien determinado qué queremos hacer con nuestros bienes, y eso evita muchos problemas.
Sí. tanto en la familia como problemas legales que tengas luego que Exactamente, invertir en abogados. económicos y de todo. Y más Sí, antes, de que hecho, sí. se acostumbraba más de, o sea, de no firmar o no tener tu papelito diciendo qué es lo que quieres de como de dejar el testamento, que se hacía en el hecho de muerte, ¿no? Que la persona cuando ya estaba falleciendo le decían, pues para ti va a ser esto y para ti esto otro. Y pues no es lo mismo, lamentablemente no es lo mismo la palabra que un escrito que te diga bien acá cómo está todo el rollo. Sí, Por cierto, el mes de septiembre es como un mes que le llaman que el mes del testamento. Para quienes deseen hacer su testamento, por lo general. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. No, pero a los que sí tienen. Más bajos de lo que comúnmente se cobra. Y es precisamente para fomentar esa cultura de que las personas hagan sus testamentos. No, pues es que sí es algo muy positivo que la gente puede hacer desde un principio, para que en un futuro, pues Dios no quiera que pase esto del fallecimiento y todo ese show. Exactamente. Y de hecho, pues ahorita se ve mucho porque no haya problemas familiares. Bueno, todo el tiempo nadie tiene comprada la vida, pero ahorita por problemas de salud y eso, es como que se lleva a todos. Sí, todos sí, no, pues por claro. cuestiones de pandemia, ¿verdad? Porque, o sea, a veces se da uno la idea de que los testamentos y eso son los abuelitos, personas ya mayores de edad, que son las que escriben en su testamento. No, pues este pedacito de tierra le va a tocar a esta persona, o que mi cuenta de banco para acá, o algo, ¿no? Cualquier cosa ahí que tengan de bienes. Y pues se da esa creencia de que son nada más esas personas las que lo hacen. Los mayores, sí. Cuando realmente hasta Yo. cualquier persona, aunque no tengas nada, no, pues qué, pues a ver, si le voy a dejar mis lentes, aunque no sirva, pues ya qué, pues ya lo único que tengo. Pues sí. Pero ya una vez que tienes, ¿sabes? que compraste una hectárea, bueno, ya la compré, entonces viene septiembre, hago el testamento de que pues en dado caso que me cargue el payaso, pues se lo dejo a fulano y a sutano. Sí, pues entonces es Como dice para que se Polo, anime, no se anime la gente necesariamente a- tienes que estar en tu lecho de muerto ya medio muriendo. Ya más No, para queriendo allá y no, para tener que hacer el testamento, pues en cuanto a lo mejor ya tienes tus bienes, ya de designarlo por si acaso. Sí. Y o sea, es que es por el bien de la misma familia, porque pues por lo mismo, o sea, ya fallece la persona y empiezan los problemas cuando no, Sí. y entonces ya empiezan las separaciones de las familias, que es lo más Sí, triste, hasta ¿no? pleitos Eso más entre triste. familias, entre hermanos, entre tíos, o sea, pues sí, como tal la familia. Y este tipo de plática aquí en la región, aquí en nuestras comunidades, se vive mucho en realidad. De hecho, hay personas las cuales tenemos contacto y muchas veces, por ejemplo, dicen, no, pues yo no voy a hacer mi testamento porque el día que lo haga, me muero. Sí, Y dicen tienen, eso. a lo mejor tienen hasta esa idea. mentalidad y esa idea de que pues si te quieres morir cuando lo hagas, pues ya tú sabrás, ¿verdad? Pero me refiero a que no necesariamente va a pasar exactamente así. Igual y puede que sí, pero no es ley, pues no es ley que vaya a pasar. O sea, es más bien el pensamiento que se tiene. Cuando en realidad es todo lo contrario, lo que dicen, se pueden evitar esos problemas, esas divisiones entre Como familias. ya hay memes de que estás en Navidad y está la pelea de los terrenos de los niños. Exacto, porque, Se me lo ganan a mí, ¿no? porque realmente pues las fechas de Navidad es cuando se junta toda la familia y Pues pues es cuando Empiezan a No, y pues pelearse. es para pasarla bien en familia y todo, recordar viejos tiempos, o a lo mejor hay familias que tienen mucho tiempo sin verse y eso, y pues para llegar y agarrarse de las greñas. Pues que ese terreno era Entonces, mío, ahí ¿para qué construía? pues, ahí entra mucho la importancia, ¿no? de hacer tu testamento y eso, invitar a la gente que haga su testamento. No tiene nada de malo, o sea, no es de que si lo hago yo me voy a morir, pues no, eso ya... Eso, y aparte arreglar bien tus documentos de documentación. Propiedad, ¿no? Propiedad. Ah, o claro, sea, que Tener tu necesite. título porque te da seguridad de que nadie te va a molestar en tus propiedades porque tú tienes un documento que te avala como Exactamente. propietario. Entonces sí es muy importante. Afortunadamente todavía la mayoría de las personas aquí en nuestra comunidad respetan y tienen el don de respetar el valor de la palabra. Ah, sí. Pero en muchos otros lugares ya no se da así, No se da. entonces sí es necesario que tengan su documento que lo respalde porque no todos son como aquí. Exactamente. No, y hacer todos los pagos Envidiosos. correspondientes del predial. Sí.
Obviamente, Ya ¿para bajó, qué? Para que ya estén bajó el predial. todos tus bienes No, sí, de verdad. terrenales y Estaba como todas estas 800, cuestiones, pues que pero estén con el siempre AMLO bajaron bajo como todo el 300. tipo de ley y todo, que estén al 100%. Bueno, es lo que pagamos nosotros. ¿Qué trae, Miguel? Predial, No, ¿qué sí. cuánto cuesta? Que ya bajó el precio ¿Bajó? del predial. Estaba como en 800 y ahorita ya Bajó. costó Bueno, 800. es que, mira, por ejemplo, aquí en la tierra esta de aquí de Don Chilisquis, un saludo. ¿Verdad? Del abuelo. El abuelo por lo general, cuando se hacía este tipo de pagos, costaba más o menos como 800 aproximadamente. Pero esta vez que fuimos, de hecho no tiene tanto tiempo que fuimos a hacer ese servicio de pagar todo ese show. La verdad bajó mucho el precio. Obviamente también consta mucho en que pagues en tiempo y en forma, porque si te pasas de tiempo, obviamente hay recargos por ese, pues sí, que fuiste ya tarde. Entonces si pagas bien en tiempo y todo, te hacen un descuento favorable y pues muy amigable para tu bolsillo. Ya saben, en septiembre. Mes del testamento. Testamento. ¿Y también existe algún mes del arreglar tus papeles o eso ya depende de ti? No, eso no hay un mes en especial, pero sí es bueno que todos tengamos nuestra documentación. Sí, que todos tengamos en orden nuestra documentación. Sí, es muy importante, Sí. la neta. Sí, ahora Entonces, que pues, ya estoy más grande ya y que han pasado cosas, situaciones familiares y me doy cuenta que digo, no manches. Sí, Lo que es se que, pudo haber evitado Sí, exactamente. si hubiéramos como dices, ¿no? Pues, previsto. y es que obviamente todo este tipo de conocimientos pues los vas adquiriendo poco a poco conforme vas pues creciendo y todo, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, al principio que iniciamos platicando mucho de las leyes laborales y todo, exactamente, de las obviamente muchas de esas cuestiones desconocemos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no hemos trabajado en alguna empresa en donde este tipo de políticas estén bien ejercidas. Exacto, Entonces, y ahorita por el Polito nos dio a conocer que realmente es para cualquier trabajo, no importa si es una empresa grande o no, realmente sí. cualquier trabajo tú tienes el derecho de exigir. Al rato vamos a llegar con el pedo. Queremos más, Una huelga ahí, ¿no? queremos más. Antórchase de. Entonces, pues es un balance, ¿no? Igual, así como tú tienes muchos derechos como trabajador y muchas cosas que te benefician, también tú tienes como obligación responder pues sí, responder a lo que la empresa también te... Sí, pues no puedes llegar A ejercer tus. Exacto, no puedes llegar ¿Qué a... trabajas, imagínate? Sí. Sí. Ay, de veras, ¿verdad? Yo llegar a mi sal, vengo por mis primas. Tú ni trabajas aquí, ¿verdad? Yo Yo vengo por me ellos. caldo, ¿qué eres? Bueno, pero la lucha la hiciste igual y a lo mejor. Tráete la mía. No lo tienes seguro, güey. No, y desafortunadamente también muchas veces ahorita los trabajadores, obviamente asesorados de sus abogados, se aprovechan de que la mayoría de los beneficios están encaminados al trabajador y en los juicios se empiezan a reclamar cosas que en realidad no, Sí. que 30 horas extras que ganaban 1,000 pesos diarios cuando en realidad no ganaban eso, y eso está mal también. Sí, claro. Sí, no abusar a veces. De hecho, también se miraba cuestiones de que, por ejemplo, una vez estaba trabajando en algún tipo de empresa, por decirlo así, donde obviamente bajaba recursos del gobierno y esos recursos, obviamente ellos tenían una tipo nómina, un listado de personas quienes estaban trabajando, y muchas veces el patrón, por decirlo así, pues él hacía una lista donde ponía a más personas que estaban laborando cuando en realidad éramos una cierta cantidad. Obviamente él bajaba el recurso del gobierno, el gobierno pues no, muchas veces no se daba cuenta así como tal, pues miraba a lo mejor hasta copias de credenciales y fotos y todo el show. Entonces dijeron, pues estos están bajo todas las leyes. En muchas veces las cuestiones no eran así, tanto fue que a lo mejor hasta ese tipo patrón pues se miraba un poquito más alivianado y tú decías, bueno, pues me está yendo muy bien, voy a ejercer mi derecho, voy a echarle ganas para en un futuro ser el patrón y también poner a mi mamá, a mi papá. No, obviamente pues estar bajo la ley, pero sí pasan muchas cuestiones así de esas y pues no se vale. No, sí, la verdad no se vale. Así como nosotros exigimos, pues también hay que Sí, corresponder exactamente. con lo que nos toca y lo que es, ¿no? Porque probablemente personas así como Polito, que trabajan para que se ejerzan las leyes y eso, pues son personas que están ahí para todas las personas
y A ver, espérate. Sí, o sea, sí, para... Pues como es juez. Por lo mismo, también tú como persona no... Demasiadas personas. Tú como humano. Tú como humano, pues... O sea, como digo- especie. Como especie cuadrúpede. Ah, no es cuadrúpede. ¿Qué pues? Como fue estatutario y todo el pedo. No, ya ni lo hacen. Sí, pues tú como persona no puedes... Otra vez. Dale. Exprésate. Tú como trabajador. Tú como trabajador, no, pues tú como persona. O sea, Ok. realmente si no puedes abusar pues también de las mismas leyes. Obviamente no. Aunque sepas que te están respaldando, no es para que, ay, véngase para acá. Y eso es mucha corrupción realmente aquí, porque México es muy Pues tiene el corrupto, es muy titulito corrupto de- realmente, pero tristemente es por las mismas personas, por la mentalidad de muchas personas. Es lo que yo pienso, pero no sé. Como el que tranza no avanza y todas esas cosas que dicen. No, pero es que también es por lo mismo el conocimiento de todo este tipo de leyes, pues te brindan el conocimiento. Todas las te personas. brindan la facilidad para poder estar como 100%. No, ¿verdad? Sí, se me fue. No tengo idea. Pues sí, o sea, conocer 100% las leyes y todo ese show. Tus derechos. Tus derechos y todo, te brindan que siempre estés como, pues al 100%, que no te hagan tonto en muchas de las cuestiones y en tanto como... Que sepas reclamar lo que tienes que reclamar. Exactamente. Eso era lo que quería llegar a ser. Reclamor. Sí, porque muchas veces también te detiene un judicial, por ejemplo, de tránsito y te detienen por algo no muy justificado, que digamos, y pues tienes que recurrir a la mordidita. No, pues obviamente hay muchas maneras, por lo general, digo, a mí nunca me han parqueado. ¿Sí? Bueno, una vez sí, pero... Le dieron mordida. No, llevé a mi carnal José Luis a que lo operaron a Aguascalientes de sus ojos, entonces él de allá para acá pues no podía manejar obviamente, ¿no? Traía los partes. Entonces pues yo venía manejando y aquí en una zona, bueno, lo voy a mutear ahí, pero aquí en el... Ahí nos parquearon Bien, de un solo. también. Y pues ahí sí se caracteriza mucho porque como que lo que quieren es lo que quieren es lonchar. Entonces... Hijos de No, pues yo sí llegué y... No, pues ¿qué pasó, primo? No traes placas. Ay, bendito sea Dios. ¿Cómo le vamos a hacer o qué? No, pues me voy a llevar el carro. Y ya, pues... Bueno, si se lo va a llevar, nomás debe chance para bajar a mi carnal, ¿verdad? Para subirlo al camión, ¿no? Obviamente, pues yo le dije, no, pues, que no es carro mío. Le dije, yo desconozco un poco de este tipo de cuestiones, si está legal en todos los aspectos, si tiene algún permiso o algo. Y llegas a Entonces- la casa y el chef, no, pues se quedó en el Se carro. quedó en el carro. Se le dio El corredor. Sí, no, pues es parte de... 800 pesos por sacar el carro y Y 1000 esta, por chef. en esto está la importancia, obviamente, de tener el plaqueo de tus automóviles al 100%, pagar las tenencias, o sea, de estar bajo la ley al 100%, para que el día que te paren, pues que tarjeta de circulación, tu licencia de conducir, Acta de nacimiento. Y es que que un doscientón. por lo general las personas que conocen... Lo siento. Por lo general las personas que conocen los derechos también de como viario, así de Vial. sí, viales, también conoces pues las faltas que puedes cometer, lo que tienes que tener todo el tiempo. Bueno, pues Pero, muchas cosas, ¿no? Pues desgraciadamente México tiene los policías menos capacitados, por decirlo. Pues, Porque ni ellos mismos saben la ley, ¿sabes? Te paran por algo que ni siquiera es ilegal o ni siquiera es No, pues te paré porque tenías dos ojos. Ah, cabrón. No, pues muchas veces, parte los ojos. muchas veces te paran, por ejemplo, policías que no son viales, o sea, que no es su trabajo No, como tal, estatal. que son más tipo preventivos para cuestiones de algún tipo de incidente que pueda pasar. Al momento de que te chocan, que chocas o que te pasas un semáforo, todo este tipo de cuestiones, pues un policía de auxilio, por ejemplo, sí te puede parar, pero por cuestiones de que tú ni siquiera supiste qué show, pues no, tú puedes exigir, por ejemplo, llegar y que te diga, no, pues que bájate del coche o cualquier cosita, no, pues no me voy a bajar, pues es que ni siquiera eres tránsito, primo, pues mejor hablar de un tránsito que llegue. Si cometiste una falla, exactamente, una falta, que tú estás consciente yo pienso de que eso. cualquiera oficial puede tener. Claro, ¿Sabes qué? exactamente sí. No manches, no soy vial, pero... Y Son como cuestiones- todo, hay también elementos malos y hay elementos Sí, buenos. Claro, o sea, Sí, no hay sí, que englobar, no hay que englobar. Sí, que Lo malo es que por- está por lo regular, sí, joder. No hay que englobar, o sea, cuestiones de que, por ejemplo, Creo que es todos. o sea, México tiene una famita,
Pues sí, es que en realidad pues México sí tiene la fama de ese tipo de cuestiones. Eso es lo que te digo, porque como dicen, le das el poder al ¿qué? ¿Poder? Le das más poder al poder. Pues no sé cómo se diga, pero Le das poder. le das poder a una persona que en realidad pues no es buena gente, como quien dice. Ajá. Entonces se vuelve más mala gente. Entonces por lo general cuando le das poder como a personas que no están capacitadas para ejercer las leyes, a veces se exceden en eso, como por ejemplo tú dices, Por no, la pues que misma no me voy a facilidad. bajar, como tú decías, no me voy a bajar. Ah, no, te quedan el dedo, te bajan a madrazos y, Sí, es que y son luego ya el cuestiones que- reporte va a ser, no, pues es que me agredió Sí. el conductor al policía. Y, Exacto. cabrón, yo no me quería bajar. No, la importancia de muchas Estoy veces. muerto. No, la importancia de muchas veces Y con la me estoy facilidad. platicando hasta San Pedro. No, la facilidad del teléfono, ¿verdad? Pues, o sea, obviamente, pues muchas veces. Ojalá nunca se prestara este tipo de cuestiones, pues, pero si llega a pasar, pues la importancia del teléfono, un videíto y todo, y Evidencia. tener un poquito de evidencia en estas cuestiones. Y también igual, conocer obviamente que el policía que bien esté llegando a parquearte en cualquier tipo de cuestiones, pues se tiene que identificar y tú tienes que pedirle ese o sea, pues qué tú, qué, ¿Cómo qué, te llamas? qué ¿Qué eres? Exacto. Y ellos pues no te pueden negar esa información. De hecho, aquí tienen que tener en la plaquita y todo el show su nombre y todo. Entonces, si por ejemplo te lo niegan todo eso, que te digan, chinga, pues tú quién, o qué, ya desde ahí ya estás Policía con mirando tenis. que las cosas no están muy Traían bien. los tenis. Traía tenis. Ay, si no, una playera que dice soy narco. No te creas. Pero no, es que. No te creas, güey. No te creas. Cada que se me callar. No, pero es que por lo general eso pasa, pero. Pues sí, pues por eso están ahí pulitos. Ahorita en esta área no, pero para eso están los jueces y todos los abogados. Y fíjate que sí deberíamos como de tener esta culturita más como de, por ejemplo, en muchas cuestiones hemos empatado en muchos tipos de convivios y por lo mismo de que somos de la misma comunidad, pues por lo regular platicamos de puras tarugadas, pero este tipo de pláticas sí estaría mejor, ¿por qué? Porque obviamente una como retroalimentación más de la parte de Polito hacia nosotros que de nosotros hacia Polito, pero sí es un poco de conocimiento que te brinde para que en un futuro estas cuestiones aprendidas pues las puedas ejercer de una mejor manera, ¿ves? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué le digo? Como si Paco Pino. Digo, es que porque, por lo mismo que les digo, eso es un gran amigo de aquí de la comunidad que muchas veces empatamos en, de repente que hacemos que lunadas o convivios entre nosotros o deporte, por ejemplo. Mucho deporte. Es puro quemamiento aquí, ¿no? Deporte no tanto. A veces hacemos cosas buenas, no crean que lo vas a decir. No, pues qué, El una deporte lunada. no lo apoyamos. No, pero no sé. bueno, también a veces también pensamos que como pues nomás eso, lo de conocer las leyes, tienen que saber los abogados. Pero- Muchas veces tenemos esa mentalidad y no, realmente hay que, cuando ya empiezas a elaborar una leída a las leyes o hasta a veces en la misma escuela te dicen hay que leer estas leyes Exactamente. y uno dice, pues ¿para qué? Si yo soy ingeniero. Sí, muchas veces, por ejemplo, si es que se da lo del contrato, no tenemos tampoco la cultura de leer, nada más llega una firma, entonces Y sí leer. es importante siempre leer todo documento que Exactamente. vamos Y a como el firmar. meme que dicen ahí en las letritas chiquititos, vendiste el alma al diablo. ¡Ah, caray! Bueno, pues obviamente es como un tipo meme, pero pues es Es para... una realidad. Sí, porque- pues concientizar un poquito a la raza de que tengan la cultura de leer todo el formato. Muchas veces también se alucinan, ¿no? Muchas páginas, pues ni que fuera un libro también, ¿no? Pero hay que leerlo todo. Sí, Yo, no, yo pues una sí. vez sí me lo llevé a la casa y les dije, no sabe qué, pues para firmárselo ahorita ya hoy que trae prisa no puedo. Y No, luego no, que sí, es que si no, no te lo vamos a despacito, contratar. Le dije, pero es que, Ay, pues bueno, llévatelo, ya lo leí, pues sí estuve de Y acuerdo. era para que te contrataran. Sí. Y sí, Dijiste, sí. a ver, quiero ver que vengan mis primas y no. Pues, Yo nunca Ahí fue donde sí. estudiaron las primas. Mis primas ahí. y no las vi, eso fue lo que me motivó a entrar. A veces también lo malo que tienen Dominicano. palabras muy rimbombantes. Muy acá. No, pero tienen demasiada como tecnicismo, demasiado tecnicismo. Sí, que hasta uno anda con el Google, que se vea. Ok, ya. Entonces sí. No vas traduciendo y dices, vas a drogar todos los días como esclavo.
Bueno, me parece perfecto. No hace cuando la prima. Sí está cruel. Yo nunca he tenido que hacer... No, yo nunca he tenido que... No, yo nunca he tenido que firmar un contrato, bueno, más bien posible de empleo y eso, pero en un trabajo que estaba elaborando anteriormente, sí hice muchos formatos de contratos, como de contrato de compraventa de algún tipo de predio y eso, y ese tipo de formatos pues yo los redactaba. Ya tenía obviamente un formato, pero yo redactaba muchos de estos. Obviamente tenía bajo lineamientos ya de pues un abogado y todo este show, ¿verdad? Porque obviamente todo este tipo de documentación pues tiene que existir parte de legalidad, o sea, no puedo, por ejemplo, nomás yo formular algo así nomás a la brava y que para que en un futuro, si no se cumplieron las normas, pues no haya quien reclame. Exactamente, como que reclame todas estas cuestiones, porque volvemos a lo mismo, muchas veces caemos en la situación de que es mucho de palabra y de decir, pues, ¿cómo ves? ¿Tú trabajas de esclavo? Así, tú trabajas de esclavo aquí para nosotros, me parece perfecto. Y ya, te saludas y se acabó. Así fue su contrato. Así fue el contrato. Le dijimos, Kevin, ¿cómo ves? ¿Quieres trabajar para nosotros? Nosotros, pues no te ofrecemos nada, nomás te vamos a esclavizar. De hecho, él se ofreció, él dijo, como que veo. De hecho, el día que lo invitamos, que ya estuvo aquí de invitado para que vayan y miren el videíto, por ahí se los vamos a dejar. Yo pienso que por lo mismo dijo, no, así están muy humildes estos hombres. Y él mismo se ofreció y dijo, no, pues déjenles, les puedo tirar el... Le reclaman las primas. No, es que no varias. No, sí, era las edades, sí. No, porque son las mismas. No, que no son dominicanas, ¿verdad? Pero ya si tú te la rifas con... Se lo voy a mutear con... ¿Cómo andas ofreciendo soles a tus tíos? Ah, qué curioso. Así es. ¿Cómo va? ¿Algo más que quieras agregar, Polito? No, pues nada más agradecerles por la invitación y felicitarlos también por su iniciativa que tuvieron de iniciar este programa. La verdad es muy divertido y se pasa el rato muy rápido. Sí. Más buena, ¿cómo se puede decir? No, pues sé, como ¿compañía? Como como información que nos brinda hacia nosotros, no se puede, pues imagínate. Sí, no. Quiere decir que sí nos mira. Me siento bien. Me siento realizado en la vida. Objetivo. Ya me puedo casar. No, pues muchas gracias, Polito, por venir, por estar aquí en la terrona. Sí, Esperemos a todos los que nos están mirando que este tipo de plática también les haya servido mucho en estas cuestiones. Yo sé que a lo mejor muchos ya las conocían, pero igual pues no está de más una recordadita. Y los que no, pues ya tienen un poquito más de conocimientos para que también ejerzan en todo este tipo de... Acuérdense, septiembre. Ok. Entonces... Exijan sus derechos. Sí, sus marzo, porque... ¿Marzo qué? Es cuando llegan las primas, ¿no? Pues aquí en la región. En diciembre. Imagínate después del aguinaldo. No, pues... Sí, pues las personas que tengan así... ¿Cómo? No, las personas que estén sufriendo de un problema así y que no sepan a dónde acudir y eso, las autoridades, ¿de qué van? O sea, supongamos que tienes un problema acá como, que sientes que ahora te están dando los derechos en el trabajo, por ejemplo. Pues buscar un bufete de abogados O hay lugares, sí, primero documentarse y ya también en todas las materias siempre hay áreas donde de manera gratuita les pueden apoyar. Perfecto. Sí. Entonces, para las personas que más o menos tengan ahí una duda o cuestioncita de cuestiones ese estilo, así, ¿no? pues pueden apoyarse de este tipo de personas. Claro. Así es.
Pues a nosotros no nos queda más que agradecerte, Polito, por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues yo creo que un merecido aplauso. Exactamente. No, y pues un personaje de esta talla, pues en realidad está complicado. De hecho, habíamos platicado un poco, pues por lo regular, miramos muy bien a qué personas hay que invitar y todo. Y sí decíamos como Polito, pues Polito, ya que nos mire un poquito más gente, ¿da? Para que no andar así muy... Pero obviamente por la cuestión de que es nuestro camarada también, pues existió esta facilidad y ya lo tenemos para ustedes. Para que apoyen mucho el video, raza. Esperamos que sí les haya gustado bastante. Y pues en este video, ahora sí... vinimos y educamos un poquito por la cuestión de Polito. Los demás no, tal vez. Pero en este sí un poco, aparte, pues obviamente para hacer un poquito más ameno la conversación, la plática, pues unos cuantos chistecitos ahí que fuimos agregando. Las primas, puro de ahí. Entonces, que pues... uno no trabaja. Gracias a Dios. La situación no está fácil. Y luego que como, no está fácil. Pues no nos queda más que dar ahora sí por concluido el tema y pues decirles que se suscriban, que le den like, que compartan. Si Polito nos permite, pues vamos a dejar ahí algunas redes sociales como Facebook, por ejemplo, para que vayan y lo sigan ahí nomás para que... Comenten, razas, y comenten nomás. Sí, comenten cualquier dudas que tengan, nosotros se las haremos saber a Polito ya. No todas, obviamente, porque hay cosas que llevan acá más legalidades, pero que a mí no me quedó claro lo de las primas. A mí tampoco. Bueno, pues a mí tampoco. Y pues nada, raza, los esperamos para el siguiente episodio. Esperemos que tengamos por ahí algún invitado o invitada, o si no, pues ahí vamos a estar nosotros de todas maneras. Ya saben, los mismos de siempre. Exactamente. Pues muchas gracias, raza, y nos vemos por el siguiente. Adiós. Adiós. Ya me Ya me quemó. Ya te doy la información.